Buenos días a todos, doctor y compañeros. El día de hoy vamos a hablar de la valoración radiológica de las manifestaciones sistémicas de la vasculitis. Realmente es un tema muy complejo, pero vamos a ver en el desarrollo de la clase lo importante, el papel importante que juega la radiología en el diagnóstico de estos pacientes. Y debido a que la vasculitis son manifestaciones sistémicas y muchas veces inician con síntomas en específicos, resulta también un desafío para el clínico e incluso retrasos en el tratamiento y en el manejo de los mismos al no tener un diagnóstico preciso. Dentro del contenido de la clase, pues vamos a hablar acerca de la clasificación, qué modalidades de diagnóstico vamos a utilizar o cuáles son actualmente las elegidas para ciertos casos, algunos síntomas en general, ¿verdad? Porque no es nuestra competencia. Vamos a describir las más frecuentes porque la lista realmente es bastante grande y les voy a compartir algunos casos clínicos que hemos vivido en el transcurso de la residencia, que realmente son interesantes y ya van a ver cómo también ha entorpecido el diagnóstico de estos pacientes. Pues básicamente el diagnóstico de vasculitis, tal y como lo dice su nombre, es una inflamación que comparte es un conjunto de enfermedades que comparten como característica inflamación de los vasos sanguíneos. Debido a que si estamos hablando de vasos sanguíneos, incluimos múltiples estructuras y sistemas del organismo, entonces va a suponer un sinfín número de enfermedades. Las vasculitis han tenido también múltiples clasificaciones, incluso han sido motivo de consensos internacionales de las sociedades reumatológicas, porque se podrían clasificar de cualquier forma, por ejemplo, de etiologías, hay algunos que son postinfecciosos, otros que no, de acuerdo a la patogenia, si hay anticuerpos involucrados, si no hay anticuerpos, podríamos clasificarlos incluso por razas, por edades, de cualquier forma que ustedes se lo imaginen. Es por eso que existe el consenso de Chapel-Hills, el último fue en el año 2012, que esta es la reunión de la Sociedad Americana de Reumatología y la Liga Europea de Reumatología. Ellos han tenido en conjunto hasta el 2012 un total de 3 reuniones con el fin de clasificar las vasculitis, de tener una nomenclatura que sea universal para todo el gremio médico. En este último consenso, que fue en el año 2012, se tomaron 2 decisiones básicas para tener la clasificación. La primera fue clasificar a las vasculitis según el tamaño del vaso afectado. Y la segunda fue clasificarlas de acuerdo a si existe o no la presencia de anticuerpos ANCA, que son los anticuerpos anticitoplasmáticos. Entonces, de acuerdo a este último consenso, se clasificó en arteritis de grandes arterias, de arterias de mediano tamaño, de mediano y pequeño tamaño, y otras que están como en una clasificación aparte, que son las de inmunocomplejos. De hecho, la tabla es sumamente grande. En esta tabla que yo les estoy proyectando, traté de colocar las más frecuentes, porque incluso ellos toman, por ejemplo, arteritis paraneoplásicas, arteritis varias a medicamentos y un sinfín de números, ¿verdad? Pero para fines de nuestra clase vamos a tocar estos puntos. Otro punto también que quiero mencionarles y para también mantenernos actualizados, que en esta última reunión que tuvieron en el 2012, ellos deciden utilizar lo menos posible epónimos en aquellas entidades en que el factor fisiopatológico está definido. Y es así que, por ejemplo, dejan la arteritis de Takayasu con su epónimo porque aún la etiopatogenia no está sumamente clara, y al igual que la enfermedad de Kawasaki. Pero sí cambian, por ejemplo, la gran conocida granulomatosis de Wegener, ahora se debe llamar como una granulomatosis con poliangeitis. Y la otra también que ya dejan de usar el epónimo de Church-Strauss es la vasculitis ligada a ACA. Como comprendemos, ¿verdad? Este proceso va a ser difícil, incluso vamos a seguir encontrando artículos
incluso los médicos tratantes van a seguir conociendo esta vasculitis por sus epónimos, pero para nuestros conceptos, la Sociedad de Reumatología va dejando en desuso estos conceptos y dejó solamente Takayasu y Kawasaki porque todavía no hay mecanismos fisiopatológicos entendidos. Si se fijan, por ejemplo, con el descubrimiento o con la distribución de ahora que se pueden realizar los anticuerpos ANCA en mayor número de países, entonces por eso es que existe una clasificación para aquellas vasculitis que tienen anticuerpos y aquellas vasculitis que no los tienen. Solo para mencionarles, entonces las principales vasculitis de las arterias grandes van a ser las arteritis de células gigantes. Este es otro punto también que cambiaron. Anteriormente, como es la arteria temporal una de las más afectadas, era llamada arteritis de la temporal. Ese término también ya ellos lo dejan en desuso. El término correcto es arteritis de células gigantes. Luego la arteritis de Takayasu, luego la de mediano tamaño, la enfermedad de Kawasaki y la poliarteritis nodosa, que desde que inició tiene su mismo nombre y ellos continúan en dejarlo así. Las vasculitis ligadas a ANCA, el Achura-Straub específicamente eosinofílica, la granulomatosis con poliangeitis de Wegener y también la poliangeitis microscópica. Y las mediadas por inmunocomplejo, aquí nada más como les digo, les pongo los más comunes, la artritis reumatoide, enfermedades con lupus o medicamentos, pero ahí podrían incluir ustedes cualquier cantidad de enfermedades inmunológicas. La lista realmente es muy extensa. Aquí nada más un gráfico de lo que les acabo de explicar. Entonces aquí tenemos un gráfico, como ejemplifica, por ejemplo, las vasculitis de grandes vasos, que incluye a la aorta y sus principales ramas. Luego tenemos las de mediano vaso, donde tenemos la Kawasaki y la poliarteritis nodosa, y como les acabo de explicar, las que están asociadas a ANCA y las que están asociadas a algunos inmunocomplejos. Importante también mencionarles que, por ejemplo, en aquellas vasculitis de pequeño vaso, las imágenes radiológicas realmente no van a ser específicamente para diagnóstico, porque probablemente ni podemos observar esos vasos que son menores de 2 milímetros a través de modalidades diagnósticas, pero sí van a ser útiles para establecer extensión o incluso evolución de alguna enfermedad que esté padeciendo de pequeño vaso. Ahora bien, ¿qué modalidades diagnósticas vamos a utilizar? Pues utilizamos, si se fijan, casi todas las modalidades diagnósticas, desde el ultrasonido Doppler hasta la tomografía por emisión de positrones. El ultrasonido Doppler y las resonancias magnéticas, específicamente las angioresonancias, son las que han tenido más auge debido a que no tienen radiación ionizante. Entonces, por ejemplo, en los ultrasonidos Doppler nosotros podemos establecer claramente si existe estenosis, cómo están las paredes de los vasos o si existe algún signo de oclusión. Obviamente tiene sus limitaciones al ser operador dependiente y, por ejemplo, va a ser difícil la evaluación de aquellos vasos intratorácicos. Mientras que la angiotomografía y la angioresonancia han sido de los más utilizados. Realmente, cuando uno lee, por ejemplo, la Liga de Reumatología de Europa, ellos hablan de resonancia, como ya lo van a ver en otros cuadros. Sabemos que por nuestras limitaciones de país tenemos más acceso a la tomografía y es importante tenerlo en cuenta que podría ser uno de los métodos diagnósticos. Importante que estos estudios deben hacerse siempre con aplicación de medio de contraste. ¿Por qué? Porque nos puede definir si esta enfermedad se encuentra en una fase activa o si ya está en una fase tardía. Si está en una fase activa, como la pared del vaso está inflamada, va a existir reforzamiento del medio de contraste, ya sea por tomografía o por resonancia magnética. Y al igual, la tomografía con la resonancia podríamos observar si hay ectasia sanguínea o si hay edema en los tejidos circulantes o si existe también engrosamiento de las paredes. La tomografía por emisión de positrones también ha tenido bastante auge, pero sabemos que es un método sumamente caro y tenemos que tener también personal capacitado para poder hacer la interpretación de estos estudios, porque ellos al inyectar el radiofármaco, y como sabemos que esto se va a marcar o se va a pintar en aquellas áreas donde hay mayor metabolismo,
Incluso las zonas de arteriosclerosis también comprenden procesos inflamatorios, y también ahí podría haber reforzamiento de esas áreas del radiofármaco. Es por eso que debe ser realmente gente experimentada la que debe ser la lectura de estos estudios. Y también ellos mencionaban que usualmente es el método cualitativo, es el que es utilizado, pero actualmente también en la tomografía por emisión de positrones se están creando software para que puedan hacer lo más cualitativos posible en relación a la captación del radiofármaco. Y la angiografía, si se fijan aquí les puse hasta por muchas décadas el gold estándar para el diagnóstico de las vasculitis. Pero como vengo y le repito, ahora especialmente las sociedades europeas, a pesar de que la angiografía les brinda mucha información, ellos ya no la están dejando como en primer lugar por varias condiciones. Número uno, es una técnica invasiva. La prefieren utilizar si durante ese procedimiento va a ser diagnóstico y también va a ser terapéutico. Y número dos, porque solo me permite evaluar el interior del vaso. A diferencia de, por ejemplo, la angiotomografía, en la que yo puedo ver la pared del vaso, o en todo caso la angioresonancia, donde yo puedo ver la pared del vaso. Pero siempre recordar que la angiografía ha sido por muchas décadas el gold estándar para el diagnóstico de vasculitis, que en la actualidad ha sido o está siendo reemplazada por estudios como angioresonancia o por la tomografía por emisión de positrones, pero hay que saber que por lo menos en nuestra sociedad no está al alcance de todos. El ultrasonido Doppler, como les mencioné, va a ser una técnica no invasiva, nos va a permitir evaluar la pared del vaso, nos va a poder permitir evaluar áreas de estenosis, pero va a tener ciertas limitaciones al tratar de evaluar, por ejemplo, estructuras intratorácicas. En la imagen les presento un engrosamiento, si se fijan, como hay un engrosamiento parietal de la arteria carótida común vista por ecografía. Importante también siempre tener los parámetros técnicos, por ejemplo, al realizar un ultrasonido Doppler sabemos que vamos a utilizar ultrasonidos de alta frecuencia, pero por ejemplo, si queremos evaluar específicamente la arteria temporal, ahí estamos hablando de que debemos tener un transductor de al menos 15 MHz para poder tener aquella adecuada evaluación, porque son estructuras muy superficiales y son estructuras más pequeñas. Como les mencioné, también la tomografía, la angiotomografía, con proyecciones multicortes y proyecciones en máxima intensidad y reconstrucciones en tercera dimensión, también ha sido uno de los métodos actualmente utilizados, y para esto también debemos tener ciertos parámetros técnicos. O sea, debe ser una angiotomografía realizada bajo las condiciones indicadas. Y como por ejemplo, si yo estoy sospechando que mi paciente tiene una arteritis o alguna manifestación de grandes vasos y voy a evaluar la aorta, el estudio debe ser completo. Debe incluir desde el callado de la aorta hasta la bifurcación de las arterias ilíacas. Debe ser usado con inyector. Debemos usar al menos un flujo de 4 a 5 milímetros por segundo, y también usar contrastes angiográficos específicos. Por lo menos en nuestro país, si ustedes recuerdan, tenemos el Ultravis de 300 y tenemos el de 370. Idealmente, para estudios angiográficos, deberíamos de usar el Ultravis de 370, y la dosis pues igual va a ser dependiendo del peso, pero van a ir en dosis aproximadamente de 60 a 120 ml. Los cortes siempre deben ser milimétricos, de 0.5 a 1 milímetro, para que nos permitan hacer estas reconstrucciones multiplanares y de máxima intensidad, y así poder tener una valoración integral de todo el trayecto de la aorta. En esta imagen, por ejemplo, podemos observar cómo hay una estenosis de la aorta abdominal que incluye parte de las arterias ilíacas y de las arterias renales. Y podemos observar aquí, por ejemplo, el corte axial
simplemente donde se ve el medio de contraste, si se fijan, en una fase arterial casi pura. Luego tenemos las reconstrucciones multiplanares y las reconstrucciones en tercera dimensión, que van a ser sumamente importantes para establecer diagnósticos. También tenemos, aquí les proyecté una imagen de un paciente de 71 años que tiene antecedentes de una arteritis de células gigantes. Podemos observar en este caso una angiotomografía en un plano coronal, donde podemos observar el engrosamiento concéntrico de la pared. Si se fijan, por ejemplo, este engrosamiento concéntrico yo no lo podría observar en una angiografía. Por eso las sociedades están empezando a tener más uso de la angiotomografía. Luego, a este mismo paciente se le realizó una tomografía por emisión de positrones y miramos cómo está la captación de la glucosa, específicamente en estas áreas donde ya habíamos observado que hay engrosamiento parietal del vaso sanguíneo. Entonces, la tomografía por emisión de positrones también ha tenido bastante auge en la actualidad. La resonancia magnética también ha sido uno, de hecho, de los estudios más preferidos por las sociedades europeas para establecer, por ejemplo, los tipos de vasculitis, pero recordemos que la resonancia magnética también es un estudio que va a ser algo caro, y al realizar esto, por ejemplo, grande de todo el trayecto de la aorta, también nos va a ocasionar que va a ser mucho tiempo, puede ser incómodo para el paciente. También debemos inyectar medio de contraste. Podemos observar aquí reconstrucciones multiplanares. Igual también vamos a hacer, por ejemplo, secuencias STIR, secuencias T1. En este caso vamos a ver la sangre negra. Y aquí podemos observar en este corte sagital cómo hay afectación de parte de la aorta torácica que se extiende hasta los segmentos de la aorta abdominal en caso de arteritis de Takayasu, porque sean de vasculatura mayor. Aquí también tenemos una proyección ya de angiografía con sustracción digital. Como les mencioné, por años fue el gold estándar del estudio de las vasculitis, pero actualmente, al menos que tenga una opción terapéutica incluida, se va a utilizar como primera línea, si no vamos a utilizar cualquiera de los otros métodos diagnósticos. Eso de forma general, hablando de los métodos diagnósticos de la forma radiológica. Como les mencionaba, las vasculitis van a tener un sinnúmero de manifestaciones que al inicio pueden ser inespecíficas. Y la literatura, la Sociedad de Reumatología, por ejemplo, la divide en manifestaciones vasculares. En las manifestaciones vasculares, pues vamos a poder tener, por ejemplo, dilatación, estenosis, aneurismas, afecciones cardíacas como pericarditis o miocarditis. De hecho, cada una de las vasculitis va a tener algún cierto grado de predilección por afectación de algunos órganos. También vamos a tener vasculitis a nivel del sistema nervioso central, donde se puede manifestar como lesiones en sustancia blanca, como infartos, como sitios de estenosis. Otro punto de choque que va a ser importante va a ser también el sistema pulmonar, donde podemos encontrar desde una hemorragia alveolar difuso, nódulos, cavitaciones, bronquiectasia, y a nivel gastrointestinal, hemorragias, perforaciones, infartos gastrointestinales. Solo para darles un panorama general, por ejemplo, ya mencionamos, ¿verdad?, que si estamos hablando de Takayasu, va a ser aorta y grandes vasos. Entonces, podríamos tener manifestaciones renales, manifestaciones en la arteria subclavia o de los troncos supraórticos. Incluso, si ya estamos hablando por ejemplo, de la granulomatosis eosinofílica, estas pueden tener datos de miocarditis que son importantes para causas de mortalidad, o la arteritis de Takayasu, que también va a afectar, uno de los sitios va a ser las arterias coronarias. O, por ejemplo, también podemos tener afectaciones desde las carótidas, que van a tener como repercusión zonas de infarto. Y a nivel pulmonar, algunas de las vasculitis que tienen más predilecciones a nivel pulmonar son, por ejemplo, la granulomatosis de colangitis, que era la conocida como Wegener, o la polangitis eosinofílica, también va a tener bastantes afectaciones pulmonares. Y algo importante, por ejemplo, en pacientes con infarto intestinal o alguna hemorragia o perforación,
También pensar en la poliarteritis nodosa, que va a ser uno de los sitios más específicos, va a ser la afectación de las arterias mesentéricas. Entonces, el concepto que yo quiero que nos quede es que, por ejemplo, llega un paciente con alguna manifestación de cualquier de este tipo que les estoy mencionando, debemos de pensar o debemos de buscar si este paciente tiene algún tipo de vasculitis. Por ejemplo, llega una paciente con una cavitación pulmonar, no solo es algo infeccioso y ahí murió. O llega un paciente con algún tipo de afectación mesentérica, entonces dedicarnos a darle un vistazo a los vasos sanguíneos a ver si existe algún dato que nos indique vasculitis. Siempre recordando que la evaluación clínica, los datos epidemiológicos van a tener mucha importancia, incluso los datos laboratoriales para establecer el diagnóstico. Pero nuestro papel como médicos radiólogos es darle siempre la revisión a los vasos sanguíneos en cualquiera de estas manifestaciones que pueden ser de cualquier tipo. Ahora bien, vamos a empezar a hablar de los vasculitis de grandes vasos. Mencionamos que de las vasculitis de grandes vasos vamos a hablar de estas dos en específicas, la arteritis de células gigantes y la arteritis de Takayasu. La arteritis de células gigantes, pues se ha denominado así porque histológicamente lo que se observan son esas células que son de gran tamaño que están afectando los vasos sanguíneos. Algunos datos epidemiológicos de estas es que va a afectar específicamente a personas mayores de 50 años. También es importante porque estos tienen, bueno, como les voy a ir mencionando, cada una de estas vasculitis tiene cierta predicción de acuerdo a la ascendencia. Por ejemplo, de la arteritis de células gigantes se habla que es más frecuente en la población europea. Incluso habla, por decirles algo, de datos en Dinamarca de hasta 77 por cada 100.000 habitantes, a diferencia de Estados Unidos, que va hasta 19 por cada 100.000 habitantes, y baja incluso en aquellos pacientes afrodescendientes hasta 2 por cada 100.000 habitantes. Entonces siempre es importante tener la ascendencia del paciente. ¿Qué síntomas van a presentar estos pacientes? Usualmente va a ser cefalea, sensibilidad del cuero cabelludo, claudicación de la mandíbula y de la lengua. Incluso hay algunos datos que dicen que incluso puede haber necrosis de la lengua. Y dentro de la etiopatogenia de estos pacientes se ha descrito de alguna forma el virus de varicela zoster. Y en esta imagen nada más les quiero demostrar que es un dato bastante sutil. Es una imagen por resonancia magnética en T1 con supresión grasa tras administración de medio de contraste, y aquí es exactamente donde está marcada la flecha. Podemos observar reforzamiento parietal de la arteria temporal. Recordando que las afectaciones más comunes de las células gigantes van a ser las arterias temporales y como segunda manifestación las arterias occipitales, no olvidando que como es de células de vasos grandes también pueden haber afectación a nivel de la aorta. Este cuadro me pareció bastante interesante porque esta es parte de las recomendaciones del que le mencionaba de la Liga Europea de Reumatología, y si se fijan ellos aquí definen qué estudio es el que van a utilizar como primera línea. Aquí están hablando del estudio Doppler Color, de la tomografía, angiotomografía, del PET o de la resonancia magnética. Y si se fijan, cuando están hablando de manifestaciones craneales de células gigantes, ellos tienen como primera línea el ultrasonido Doppler. Ellos dicen que, por ejemplo, un ultrasonido Doppler hecho por personas experimentadas, más las manifestaciones clínicas, ellos tienen casi un 90% de sensibilidad para establecer diagnóstico de una arteritis de células gigantes, y no van a hacer ningún tipo de estudio histológico. Por ejemplo, no van a ir a biopsiar la arteria, sino que si tienen un ultrasonido Doppler positivo y tienen sus manifestaciones clínicas, ellos ya establecen el diagnóstico. Y si se fijan, de hecho no recomiendan el estudio de tomografía o de PET, y la resonancia la tienen como una alternativa. Cuando ya hay manifestaciones extracranianas, entonces ellos ahí dicen que sí se podría utilizar cualquiera de estos métodos para ver específicamente el engrosamiento parietal, al igual que la arteritis de Takayasu, que puede utilizarse cualquiera de estas metodologías. Y si se fijan, aquí le dan como primera línea a la imagen por resonancia magnética, y la angiografía
mire que lo dejan como no recomendado, a pesar de que por décadas fue el gold estándar para establecer estos diagnósticos. Esta es como la tendencia europea, ¿verdad? Que quede claro. Obviamente nosotros nos vamos a trabajar con lo que tenemos a la mano. Ahora bien, la arteritis de Takayasu. La arteritis de Takayasu es, como hemos venido hablando, una paranteritis segmentaria que con el curso de su evolución van a terminar de ser necrosantes o van a terminar en oclusión o estenosis de grandes vasos. Su causa es desconocida, es por eso que continúa con su epónimo de Takayasu, porque no se ha establecido específicamente cuál es la etiopatogenia que lo produce, y su mayor predilección va a ser en mujeres. Por ejemplo, aquí en la imagen observamos una angiotomografía contrastada y aquí también es importante que se hacen fases arteriales y fases venosas, porque ellos hablan de que, por ejemplo, al haber este reforzamiento, que es un poco tardío en una fase venosa, también es indicativo de que la enfermedad se encuentra activa y que este vaso se encuentra inflamado en este momento. Afecta, porque ya sabemos que son de grandes vasos, la aorta y su principal ramas, y un dato característico que la diferencia un poco de la arteritis de células gigantes es que la arteritis de Takayasu sí puede tener un compromiso de las arterias coronarias y las arterias pulmonares, por eso se los puse amarillo. La de células gigantes puede tener todas estas mismas afectaciones, pero la arteritis de Takayasu sí puede tener compromiso de las arterias coronarias y de las arterias pulmonares. La clínica va a ir de acuerdo a qué arteria está ubicada, y una de las manifestaciones que ha estado presente y que en alguna literatura por eso se le conoce como arteritis con ausencia de pulso va a ser la ausencia de pulsos periféricos, específicamente en un lado, ¿verdad? Por ejemplo, si está afectado el lado derecho, puede haber ausencia de pulso o de presión arterial del lado afectado. Si está afectando, por ejemplo, las arterias renales, puede dar hipertensión, puede dar insuficiencia renal, puede dar insuficiencias, eventos isquémicos, fenómenos de reinado o cualquier síntoma visual, por ejemplo, si está afectando las arterias retinianas. Esta se clasifica en una fase temprana y en una fase tardía. Es importante también mencionar que en la fase temprana las manifestaciones clínicas van a ser bien inespecíficas y vagas. Incluso pueden pasar desapercibidas o pueden pasar como un periodo catarral. Y es aquí importante también que incluso los estudios de imagen no pueden arrojar ninguna información. Por ejemplo, puede haber una angiografía normal y es aquí, en esta fase temprana, donde la Sociedad de Reumatología le da prioridad, por ejemplo, a realizar una angiotomografía, porque en la fase temprana sí va a haber aumento de la vasculatura a nivel parietal del vaso. Ya en la fase tardía, lo que va a quedar es como la secuela de lo que ocurrió en la fase temprana, y ya vamos a ver estenosis, ya vamos a ver oclusión, y pues aquí básicamente el tratamiento ya va a ser paliativo. Dentro de los criterios diagnósticos, esa es otra cosa que les quiero mencionar, que incluso dentro de los criterios diagnósticos, en la poliarteritis nodosa, la enfermedad de Kawasaki y Takayasu, incluye dentro de sus criterios diagnósticos estudios radiológicos, o sea, que para que vean qué importantes son los estudios radiológicos para el diagnóstico de estas enfermedades. Los criterios diagnósticos para las arteritis de Takayasu en una edad menor de 40 años, porque se da en menores de 40 años, recuerden que células gigantes eran mayor de 50 años, claudicación de las extremidades, disminución del pulso arterial braquial, diferencia de la presión sanguínea mayor de 10 milímetros de mercurio, soplo de la arteria subclavia, y aquí está la parte radiológica donde exista una arteriografía anormal. Para considerar el diagnóstico debe cumplir al menos 3 de los 6 criterios. Si se fijan en estos criterios diagnósticos, no menciona en ningún lado estudios histológicos, porque va a ser muy difícil y muy complicado ir a biopsiar uno de estos vasos. Todos los estudios, todos los criterios diagnósticos son clínicos y radiológicos. Entonces esa es la importancia de todos estos, de realizar esta clase. Ahora, la arteritis de Takayasu tiene también su clasificación según el territorio afectado. Esta clasificación sí ya es bastante vieja, fue hecha en el año de 1997, y por ejemplo va a ir desde el tipo 1 hasta el tipo 5, depende a los segmentos afectados. De forma general, el tipo 1 va a afectar
los segmentos del arco aórtico, y ya, por ejemplo, el tipo 5 va a haber extensión casi completa de todo el trayecto de la aorta. Y esta es otra cosa importante que le repito, o sea, si vamos a hacer estudio de la aorta, debe ser un estudio completo. Así, por ejemplo, yo tengo sospecha de que tengo algún aneurisma, alguna estenosis, y que lo estoy viendo por ultra en la aorta abdominal, yo voy a solicitar una angiotomografía de la aorta que va a ir desde el callado de la aorta hasta la bifurcación en las arterias ilíacas. No me voy a ir a quedar solo con el pedacito que yo creo que está afectado, sino que debe ser un estudio completo, integrado. Ahora bien, les voy a presentar dos casos, creo que algunos de ustedes ya los conocen. El primer caso es un masculino, agricultor de 39 años, procedente de Talanga. La historia de él es que él está trabajando en el campo, ordeñando unos animales, y él siente dolor súbito y posteriormente disnea y pérdida de la conciencia. Vienen los familiares, lo trasladan a una clínica privada, le hacen una radiografía de tórax, ven que tiene un hemotórax, le colocan una sonda endopleural y posteriormente es trasladado al Instituto Cardiopulmonar. Dentro de los antecedentes, él refiere que en el año 2011 tuvo un episodio similar, pero que no sabe diagnósticos, no daba notas de crisis ni nada que nos orientara. Se le hizo una tomografía, pues este es el scout de la tomografía, nada más para evidenciar, ¿verdad?, cómo está la opacidad que era secundaria en hemotórax, y como ya había llegado con la sonda endopleural cuando llegó al Instituto Cardiopulmonar. Esto fue en noviembre del año pasado. Luego aquí tenemos nada más la ventana pulmonar para identificar cómo está disminuido el campo pulmonar derecho debido al antecedente que les acabo de manifestar. Hay un poco de neumotórax y también la sonda endopleural que se encuentra hacia la región apical. Ahora bien, aquí tenemos la fase mediastínica contrastada, donde podemos observar que realmente el neumotórax se encuentra cavitado con una parte gaseosa en su interior, donde se encuentra la sonda. Voy a ir rápido porque eso no es lo que nos interesa ver. Al hacer la reconstrucción de máxima intensidad de este paciente, podemos observar, ¿verdad?, como del callado de la aorta, aquí debería de ir la porción de la subclavia. Entonces solo se ve un pequeño extremo de la porción proximal de la arteria subclavia derecha, luego se ve completamente una estenosis y podemos ver múltiples arterias colaterales, incluso podemos observar aquí la arteria mamaria interna de un grosor un poco más aumentado de lo normal, y múltiples colaterales que de forma filiforme la recanalizan para darle irrigación a la extremidad superior. Al examen físico de este paciente, ya cuando se ve de forma retrospectiva y se le toman las presiones en ambos brazos, pues se ve que la diferencia de la presión en el brazo derecho pues era bastante significativa, e incluso en algunos momentos los médicos tratantes la clasificaron como no audible. También se logró recolectar el estudio angiográfico de este paciente, que fue realizado en el año 2011. Realmente sí tuvo diagnóstico. Permítame que no me reproduce. Ahí. Realmente él sí tuvo un diagnóstico angiográfico en el año 2012, donde se le hizo realmente el diagnóstico, ¿verdad? Y podemos observar básicamente los mismos hallazgos que encontramos en la tomografía que se le hizo en el año 2019, donde se observa aquí la arteria marinteria o torácica, y se observa la estenosis de la arteria subclavia hasta su recanalización en su porción distal. Con todos estos hallazgos, a pesar de que era un hombre, cumple más de 3 criterios para una arteritis de Takayasu, y así fue diagnosticada. Y de forma breve, como la arteria subclavia era la arteria involucrada en este caso, solo para darles un poco de bibliografía, que la incidencia de la arteria subclavia es del 3 al 4%, y usualmente esta estenosis de la arteria subclavia, la principal causa va a ser la aterosclerosis, pero esta arteriosclerosis la vamos a encontrar en aquellos pacientes adultos mayores con antecedentes de enfermedades metabólicas, que son hipertensos, que son diabéticos, que tienen placas ateromatosas. Y si se fijan, otra de las
etiologías involucradas son en vasculitis y aquí también incluyen las arteritis de células gigantes porque recuerden que también afecta arterias de gran tamaño. En estenosis de la arteria subclavia también puede haber un aumento del flujo de los vasos colaterales, como lo vimos en nuestro paciente. También pueden haber flujos retrógrados de las arterias vertebrales para tratar de suplir la demanda. Y usualmente también es importante que estos pacientes no suelen tener insuficiencia vértebro-basilar. Ahora este otro caso es de una paciente femenina de 17 años, si se fijan, una mujer, 17 años, estudiante, que presentó hemiplegia súbita. Y 3 meses después fue cuando llega al Seguro Social y es ahí donde se le realiza una imagen de resonancia magnética. Al hacer el estudio de resonancia magnética, y como sabemos que llegó ya bastante tarde, aproximadamente 3 meses después, se pudo observar que existe una hiperintensidad aproximadamente como en el brazo posterior de la cápsula interna, que se ve hiperintensa en la secuencia FLAIR y en las secuencias 2. Al realizar las secuencias de difusión, pues realmente vemos que la restricción es casi nula, no se observa, entonces aquí ya nos está descartando que sea un evento agudo, más bien ya viene para siendo un evento subagudo casi crónico. Se le hizo la angioresonancia, y esta sí es importante porque podemos observar cómo se disminuye de diámetro toda la extensión de la arteria carótida interna que va desde la porción, de todas sus porciones. Y podemos comparar con la contralateral y aquí podemos también observar la gran diferencia de estenosis. Si recuerdan, la fase de la arteritis de Takayasu, que tenía una fase temprana y si tenía una fase tardía, aquí ya nos estamos enfrentando hacia una fase tardía de la arteritis de Takayasu, donde ya lo que tenemos ya es la estenosis completa de la arteria y que dio como manifestación un síntoma del sistema nervioso central que fue un evento isquémico. Y también cumple los otros criterios. Es una paciente, es mujer, tiene menos de 40 años y por imagen se pudo observar estos hallazgos. Eso ya es criterio diagnóstico para hacer arteritis de Takayasu. También se le realizó angiotomografía de los vasos supraórticos y si se fijan aquí podemos ver que, por ejemplo, las arterias carótidas comunes tienen similares diámetros y podemos observar que la estenosis realmente venía desde abajo, casi después de la bifurcación entre la arteria carótida interna y externa, vemos cómo se disminuye de diámetro la luz de la arteria carótida desde este nivel. Ahora bien, eso es en relación a los grandes vasos. Ahora vamos a hablar de los pequeños vasos, esto lo vamos a pasar de una forma rapidita. De aquí pues, específicamente la poliarteritis nodosa y la arteritis de Takayasu. La poliarteritis nodosa, como les mencioné, va a afectar principalmente a personas adultas, también de 50 a 70 años, tiene un predominio mayor en mujeres, también va a ser más frecuente en la población de Inglaterra y menos frecuente, por ejemplo, en la población de Estados Unidos. Se ha asociado en algunos casos a hepatitis B y creen que hay cierta disminución con la actual aplicación de la vacuna a casi toda la población en general para la hepatitis B. Y esta puede tener síntomas neurológicos, síntomas renales o afectación gastrointestinal. Una cosa importante que les mencioné que dentro de todas las arteritis es la que más va a afectar las arterias mesentéricas y por eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de tener, por ejemplo, alguna oclusión, alguna hemorragia o perforación en las estructuras intestinales. Y aquí podemos observar en esta tomografía, bueno, es una angiografía, perdón, con sustracción digital, cómo se pueden observar en donde están las puntas de flecha la presencia de microaneurismas a través de las arterias renales y este paciente debutó con manifestaciones renales. También aquí tenemos otra imagen, este es un paciente adulto mayor, ya tiene 72 años y llegó con el síntoma de sangrado digestivo. Al hacer la tomografía podemos ver esta hiperdensidad a nivel intraluminal que corresponde al sangrado, ¿verdad? Tenía un sangrado intraluminal activo y al hacer la reconstrucción de la angiografía podemos observar cómo hay
deformación y alteración de la morfología, como la formación de ciertos aneurismas a nivel de los extremos distales de las ramas de las arterias mesentéricas. También es importante que en estos pacientes pueden también cursar con algunos otros síndromes, como por ejemplo algún tipo de neurofibromatosis. La enfermedad de Kawasaki también es otra enfermedad que se da más en niños. Esta también recuerden que es de mediano vaso, también tiene un predominio en población asiática, de ahí su nombre, ¿verdad? Porque de allá fue descrita. Y en este caso la incidencia más bien es un poco más hacia los masculinos. Usualmente van a ser lactantes menores de 5 años y tiene ciertas características específicas que son clínicas. Por ejemplo, ganglios linfáticos mucocutáneos, incluso en algún momento se quiso cambiar el nombre de Kawasaki por ganglios linfáticos mucocutáneos. Y la afectación de las arterias coronarias es la que más preocupa, pero puede ser de 15 al 25% de los pacientes que no son tratadas en la fase aguda. Y los criterios para establecer el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki pues son básicamente clínicos y se define como la presencia de 5 o más días con fiebre y al menos 4 de las siguientes características, que pueden haber inyección conjuntival vulvar sin exudado. Si se fijan, todo tiene como un apartado específico. Eritema y agrietamiento en labios, lengua en fresa y eritema de la mucosa orofaringea. También la linfadenopatía, que esta ha sido una de las características más vistas o más frecuentes en los pacientes que cursan con arteritis de Takayasu. La erupción maculopapilar, que esta también se va a dar en etapas más tardías de la enfermedad, al igual que el eritema y edema de las manos y pies. Lo preocupante, como les mencionaba, era que esta progrese a afectaciones de las arterias coronarias. Y es aquí también donde entra en importancia la angiotomografía de las arterias coronarias. Este también es un estudio específico que va a requerir incluso de sincronización con un monitor cardíaco para realizar el estudio específico de las arterias coronarias. En este caso tenemos un paciente masculino, ya un poco más grandecito, de 11 años, que ya lo que está cursando es con secuelas de lo que tuvo de una enfermedad de Kawasaki, y podemos observar aquí donde se encuentran las flechas que hay dilataciones aneurismáticas, principalmente a nivel de la arteria descendente anterior. Y si se fijan, también pues, en estas imágenes por resonancia también presentan un realce tardío por las dilataciones que presentan. Entonces aquí el diagnóstico, y que también en algún momento hay algún par de casos en el Seguro Social donde se les ha hecho angiotomografía coronaria a pacientes pediátricos para evaluar la presencia de los aneurismas de las arterias coronarias. Afortunadamente, la mayoría de estos aneurismas pasa sin ninguna repercusión clínica. Incluso cuando hacen series de autopsias, incluso que muchos de los pacientes han tenido aneurismas de las arterias coronarias, pero durante su vida nunca tuvieron ninguna manifestación clínica. Ahora bien, vamos a hablar de las de pequeño vaso. Como les había dicho, las de pequeño vaso sí tienen la particularidad que se van a dividir si tienen anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, o los llamados ANCA, o si tienen una enfermedad autoinmune. En esto de pequeño vaso, realmente las imágenes no es como que vamos a ver la vasculitis per se, pero sí va a ayudar al clínico para ver qué tan grave y qué tan extensa está la enfermedad, o por ejemplo, si el órgano dañado, por ejemplo, sea pulmón, sea riñón, qué tanta afectación tiene el parénquima del vaso afectado, porque cuando ya estamos hablando de pequeño vaso, estamos hablando de arteriolas, de capilares y de vénulas. Entonces, una de las principales es la granulomatosis con poliangeitis, como les había mencionado. Esta era la que era llamada Wegener anteriormente. Produce una vasculitis necrotizante. Esta tiene una predilección del tracto respiratorio superior e inferior. Pero una de las características, como afecta al tracto respiratorio superior, es que van a haber pacientes con sinusitis, pueden estar con poliposis, hay necrosis del tabique nasal, y también hay una afectación pulmonar y también una afectación renal. Entonces, si tenemos un paciente con afectación sinusal, por ejemplo, del tabique, tenemos afectaciones pulmonares y renales, estamos
prácticamente ante un diagnóstico de una granulomatosis. También si se fijan en el diagrama, también pueden tener lesiones en la piel y también en menos casos que en los anteriores puede tener afectación cardíaca. Esta es una imagen de la literatura para demostrarles cómo, por ejemplo, hay perforación del tabique nasal y puede haber engrosamiento mucoso de los senos, del seno maxilar izquierdo en este caso, y en la tomografía pulmonar de la misma paciente podemos observar que hay múltiples nódulos que tienen una distribución peribroncovascular, específicamente en los segmentos superiores y medios del pulmón derecho. La granulomatosis eosinofílica, también llamada antes Church-Strauss, tiene unas características específicas. Si ustedes se fijan, asma, fiebre y eosinofilia, o sea, son síntomas clínicos y laboratoriales. La edad va a andar entre los 20 y 40 años, va a afectar la piel y el pulmón, y esta también tiene dos fases. Tiene la fase eosinofílica o la fase aguda, donde aquí van a estar básicamente las manifestaciones pulmonares que pueden ser consolidados o patrones hidrodesluztrados, y en menor porcentaje el derrame pleural, y esta también tiene afectación cardíaca. Entonces, solo para recapitular, los que tienen afectación cardíaca van a ser la granulomatosis eosinofílica y también la enfermedad de Kawasaki, y en menor porcentaje la panarteritis nodosa. Y los que tienen manifestaciones pulmonares principalmente van a ser la polyangiitis granulomatosa o la de Wegener, y también la granulomatosis eosinofílica. Estos son los criterios diagnósticos para establecer el diagnóstico de granulomatosis eosinofílica o paciente con asma, que en el hemograma tenga mayor por ciento del 10% de eosinófilos. También puede causar con moni o polineuropatía, las opacidades pulmonares que pueden ser en vidrio deslustrado o pueden ser nódulos pulmonares, la afectación de los senos paranasales, y al realizar una biopsia, pues también si se encuentra en la etapa aguda van a ver extravasación vascular de eosinófilos. Y este caso está un poco incompleto porque es algo viejo. Este es un paciente del Seguro Social de 28 años que ingresó, los antecedentes de él es que tenía asma y rinitis que ha sido manejado desde la infancia. Pero al realizar los hemogramas se vio que sí tenía eosinofilia, incluso tenía en un hemograma más de 4.000 eosinófilos de un total de 10.000 leucocitos totales. Entonces se corresponde a más del 10%. De este se le hizo una tomografía de alta resolución y se pudo observar de forma muy difusa algunas áreas de vidrio despulido en las regiones basales del pulmón derecho, y también si se tiene presencia de alguna bronquiectasia. Lamentablemente no pude recuperar la tomografía de senos paranasales, pero sí también tenía afectación, una pansinusitis, y ya con todos los criterios anteriores, la edad, el antecedente de asma, la sinusitis y estos hallazgos pulmonares, también fue diagnosticado como una granulomatosis eosinofílica. Y el último caso que sí les quiero comentar, porque fue uno de los casos más dramáticos por la evolución de la paciente. Esta paciente anduvo aproximadamente 6 meses hasta que llegó a tener un diagnóstico. Esta es una mujer de 27 años que tuvo un parto exactamente 4 meses antes de su ingreso. Ella acudió a consultar a un centro de salud por cambios inflamatorios en la mama, donde recibió tratamiento, sin mejoría. Posteriormente, ella empezó con disnea y con tos en el centro de salud, fue manejado como sintomática respiratoria, pero al ver que no tenía mejoría fue referida a un hospital regional donde ya les voy a mostrar, le realizaron una radiografía de tórax. Con esa radiografía de tórax también fue referida al Instituto Cardiopulmonar. Eso fue en el mes de noviembre del año pasado, del 2019. Una paciente joven sin ningún antecedente personal patológico. Esta fue la radiografía con la que ingresó en noviembre del 2019, donde pues es evidente, ¿verdad?, la opacidad en la región basal y media del campo pulmonar derecho, y también es evidente aquí la presencia de una radiolucidez con engrosamiento alrededor, que corresponde a una cavitación. En ese momento el abordaje diagnóstico que se le hizo a esta paciente es que podía existir un acceso pulmonar que estaba drenando hacia la mama derecha, por lo cual se le solicitó una tomografía de tórax.
Al hacer la tomografía de tórax, pues así como era evidente en la radiografía, era afectación de las porciones posteriores y medias de los lóbulos derechos, perdón, pues sí fue evidente la presencia, ¿verdad?, de una lesión cavitada con pared gruesa, con niveles líquido aéreos y zonas de consolidados, pero si se fijan, son regiones posteriores. También tenía otras afectaciones de menor tamaño, unas lesiones cavitadas más chiquititas del lado izquierdo con paredes gruesas, incluso un nódulo subsólido también ahí presente. También este paciente se le realizó un ultrasonido de mama, porque realmente solo demostraba que habían cambios inflamatorios sin ninguna lesión sólida, ninguna colección y sin ninguna otra patología, y que se puede ver parcialmente en la tomografía, aquí en la ventana de tejidos blandos, hay un engrosamiento de la piel y el pezón, y si se fijan no tiene ninguna conexión pulmonar como se había pensado al inicio. Pues esta paciente estuvo siendo manejada en el tórax, estuvo aproximadamente 6 semanas hospitalizada. Al no tener ningún diagnóstico fue derivada al hospital escuela. La lesión en la mama fue creciendo hasta hacerse una lesión ulcerativa. Y posteriormente, ya en el mes de enero, imagínense, ya vamos con 3 meses de evolución, fue trasladada al hospital escuela. Pues en el hospital escuela afortunadamente se le hizo un examen físico completo y resultaron algunos otros hallazgos. También se le realizó una tomografía de senos paranasales, donde si se fijan, hay una afectación completa de los senos maxilares y si se fijan, prácticamente hay destrucción de todos los cornetes. No hay presencia aquí de ningún cornete. Esta paciente no tiene ningún antecedente quirúrgico de alguna turbinoplastía. También tiene afectación de las celdillas etmoidales anteriores y posteriores del seno esfenoidal, y fíjense también cómo están las celdillas mastoideas y el oído medio. O sea, tiene completamente afectación, una pansinusitis con destrucción de cornetas, con una mastoiditis y afectación del oído medio. También al realizar el examen físico que les mencioné, fue evidente que tiene en su aspecto clínico una nariz en silla de montar, y en esta proyección sagital vemos cómo hay prácticamente de la porción cartilaginosa del tabique nasal está completamente destruido. Entonces, ante todos estos hallazgos de imágenes y radiológicos y la lesión que tenía en piel en mama, decidió tomársele una muestra de la lesión en piel, y finalmente esta paciente fue diagnosticada como una poliangeitis granulomatosa, ¿verdad? Ya no vamos a decir Wegener, sino que una poliangeitis granulomatosa, y ha tenido buena evolución porque fue referida con el reumatólogo, donde está recibiendo su tratamiento. Y pues esa es básicamente la clase de hoy. Les dejo estas imágenes que son, este fue un cuadro pintado por el hondureño José Antonio Velázquez, uno de los principales primitivistas que pintó estas imágenes de San Antonio de Oriente. Él nació en San Antonio de Oriente, realmente él nació en Valle, pero luego al casarse él manejaba telégrafos, y en ese trabajo fue asignado a San Antonio de Oriente, y así fue como llegó a vivir ahí y empezó a pintar. Y esta es una de sus pinturas, y esta es una foto actual del municipio de San Antonio de Oriente. Y pues les comparto la bibliografía por si alguno quiere leer alguno de los artículos, y no sé si tienen alguna pregunta o comentario.